Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy a un horario poco común, ahí, para que vean todos igual de grandes. Bueno, hoy día no puedo transmitir en la noche, así es que estamos transmitiendo en el transcurso de la tarde. Ojalá me puedan ver. Hola Gina, qué gusto que te hayas podido conectar. Ojalá me puedan ver ahora. Bueno, si no, quedará la grabación para los que no tienen tiempo. Nancy, mucho gusto. Y acá Javier, Ani, Matías, Silvia, Sonia, qué gusto que se hayan podido conectar a una hora poco usual y que normalmente no transmito. Considero que en las noches uno puede ser que tenga más calma, más tiempo, pero bueno, yo ahora tengo que también instruirme siguiendo capacitaciones y no puedo cambiar el horario. Por eso me tuve que adelantar hoy. Gracias por los saludos, Nancy. ¿Tú de dónde nos saludas? Judith, ¿tú de dónde te conectas? A ver si me cuentan para ver. Acá, Martina, ¿de dónde eres tú? Y José, a ver si me van contando de dónde se conectan. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, el sistema inmunológico. ¿Y por qué es bastante importante? Sobre todo se ha vuelto muy importante en la última época. Desde Guatemala, qué lindo Nancy, qué bonito. Es un lindo país, he vivido más de 5 años ahí, me encanta, me encanta. Bueno, retomando el tema, lo importante que es el sistema inmune, sobre todo hoy en día, después de lo que hemos pasado, después de haber vivido mucho tiempo aislados, cosa que no nos ayuda para nada en nuestro sistema inmunológico. Sabemos que si no nos vamos exponiendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos a poca cantidad de bacterias que hacen que nuestro sistema inmune se fortalezca, si se quita eso y de repente nos vemos enfrentados a un batallón, a muchísimas bacterias, obviamente el sistema ya no está preparado. Y eso es lo que está pasando. Por eso, ahora que los niños han vuelto al colegio, deben de haberse dado cuenta, ya sea si tienen hijos, nietos o en la familia hay niños pequeños que al retomar las clases se han enfermado muchísimo, muchísimo. Habían épocas en donde la mitad del salón o más no llegaba. Y bueno, eso ha sido una consecuencia de todo lo que hemos estado viviendo, además del estrés y todo lo demás. Pero hoy día nos vamos a concentrar cómo de forma preventiva podemos cuidarnos para tener un sistema inmunológico fuerte y no caer. Y si caemos, podernos recuperar mucho más rápido. Hola Natasha, ¿qué tal? Fisio en inclusión, no sé cómo te llamas. Ah, sí, 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 ya recordé, pero no me viene el nombre ahora. Gracias por conectarse. Bueno, vamos a ver el sistema inmune. Cuando hablamos del sistema inmune, en realidad podríamos recomendar casi cualquier aceite esencial. Y les voy a explicar por qué. ¿Saben? Las plantas son las que producen los aceites esenciales. Sabemos que según el tipo de planta, el aceite esencial se produce en los pétalos de la flor, en las hojas de la planta, del árbol, también puede ser en la madera, puede ser en la salvia, puede ser en las raíces, puede ser en la semilla. En realidad, en cualquier parte de la planta se puede producir aceite esencial, pero varía de planta en planta. Algunas plantas lo tienen en las hojas y otras en las semillas, y hay plantas que lo tienen en más de un lugar. Por ejemplo, el culantro, que me parece sumamente interesante, que tiene dos aceites esenciales. Uno, el de la semilla, y el otro, el de las hojas, con diferentes propiedades. Entonces, es sumamente importante saber de la empresa que se adquiere el aceite esencial, el cuidado que tienen justamente en separar las partes de la planta que contienen el aceite esencial para luego pasar al destilado. ¿Por qué? Porque si se usan otra parte de la planta hasta se puede contaminar, porque hay algunas plantas como el árbol vitae que tienen el aceite esencial en el acerrín, en la madera, pero en las hojas son hasta tóxicas. Entonces ahí tendríamos un grave problema si no tenemos mucho cuidado en separar esas partes de la planta.
y aunque no sea tóxico, igual estamos contaminando el producto final porque no tiene la pureza ni la concentración que debiera de tener si es que ponemos otro tipo de partes, mejor dicho, no otro tipo de planta, sino otras partes de la misma planta que no contengan el aceite esencial. Entonces, verán que es de suma importancia tener un aceite de calidad, porque muchos pueden oler agradable, pero de ahí a que tengan un beneficio, eso es otra cosa. Hola Natasha, veo que también te conectaste, qué gusto. Creo que ya saludé, estoy un poco distraído hoy. Bueno, entonces vamos a ver qué aceite esencial me fascina. Es el que siempre hablo cuando hablo del sistema inmune, que fortalece el sistema inmune, sobre todo por la combinación de plantas que trae. Y ese es el aceite esencial de On Guard. On Guard es una mezcla de diferentes aceites esenciales que está concebido para fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo bonito acá? Que yo no necesito esperar enfermarme, sino que lo puedo usar para protegerme. Es decir, si es que yo voy a estar expuesta o voy a estar en un ambiente donde hay muchas personas que están muy resfriadas y no quiero contagiarme, yo antes de ir al lugar, ya puedo empezar unos días antes si estoy ya prevenida y uso el On Guard, lo más probable es que no me contagie. O si lo uso, si no sabía y bueno, me expongo, inmediatamente apenas puedo, comienzo a usarlo como una protección para darle fuerza a mi sistema y no caer en el resfrío, en el contagio. Hola Ania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Macy, acá quien vemos a Antonio y Franca, qué gusto. Y aquí ya se me pasan muchos, Tamara, María, gracias por conectarse a una hora que no es la usual para mí. Bueno, regresamos a este producto. Empiezo hablando de él porque me parece el más importante y me parece extremadamente efectivo. ¿Cómo lo puedo decir? Cuando yo me he sentido eso que uno se levanta y tiene, por ejemplo a mí, me empieza el resfrío en la garganta y digo, uy, creo que me voy a resfriar porque siento esa molestia en la garganta. En ese momento uso inmediatamente On Guard. Dependiendo cómo me he sentido, porque a veces es una sensación y desaparece y fue algo mínimo y a veces sí es más. O sea, sí te ibas a resfriar y sí te ibas a sentir mal y entonces usas el On Guard, pero persiste el fastidio, entonces lo repito. Lo repito a mediodía y lo repito en la noche. Todo depende cómo me sienta, cuántas veces lo voy a usar, si es de forma preventiva. Si he sentido un malestar ligero, lo uso en la mañana y después hasta me olvido que tuve ese malestar. Bueno, no lo vuelvo a usar, quizá hasta el día siguiente otra vez en la mañana o lo repito en la noche, según cómo me sienta o a lo que me haya visto expuesta. Sí, gracias, Ania, es buenísimo. Sí, a mí me parece fabuloso. ¿Y qué aceites esenciales lleva? Lleva el clavo, la canela, la naranja, el eucalipto y el romero. 5 aceites esenciales diferentes en esta mezcla que la hacen sumamente potente. Es una mezcla que he recomendado para personas con asma y han dejado de padecerla. Obviamente una persona que ha padecido toda su vida de asma y se resfría, tiene que cuidarse y tiene que tomar las medidas de precaución para no volver a caer. Obviamente es una persona mucho más propensa en caer en un cuadro de asma que una persona que nunca lo tuvo. Pero tengo varios casos en donde han dejado ya de padecer y que cuando les da un resfrío o cuando se van a resfriar, inmediatamente acuden a los aceites esenciales para fortalecer su sistema y no caer en ese cuadro de asma. Pero vamos a hablar sobre todo, me quisiera concentrar en la forma de prevención, porque es sumamente importante poder prevenir en los cambios de clima, en donde la mayoría de personas cae y se resfría. Si yo he salido una noche y olvidé llevar un suéter, una chompa, un jersey, según de dónde me escuchen, para abrigarme y he estado sentada afuera hasta muy tarde y regreso con una ligera garraspera. Esos son los momentos ideales de usar los aceites esenciales, porque usándolos en ese momento de forma preventiva, quizás sea la única vez que necesite usarlo, quizás necesite reforzar alguna vez más, pero no voy a caer, no me voy a resfriar. Y estoy tan convencida de eso porque obviamente yo lo he probado, no solamente lo he probado en mí,
lo usamos en mis nietos, los usan mis hijas cuando sienten que se pueden resfriar o han estado en un sitio con mucho resfrío y, por ejemplo, uno tiene planeado un viaje, entonces es ideal usar el On Guard, porque uno puede prevenir esa situación. Sabemos que si uno viaja con el resfrío, con la inflamación, eso le puede dar a uno un dolor terrible, terrible de oídos, ¿no? Entonces, para evitar eso, esto es mágico. Y cuando he tenido el mejor efecto ha sido con mi papá. Mi papi falleció a los 97 años. Y era en época de COVID donde más estresados estábamos. Sabemos que a esa edad es muy fácil que el cuadro de resfrío se complique y degenere o se vuelva un cuadro más complicado pulmonar de una neumonía o algo así. Cuando alguien estornudaba en casa o al menor indicio de resfrío en casa, usaba los aceites esenciales, usaba el On Guard en mi papá, y realmente él no se contagió en ningún momento ni del resfrío ni de nada. Y eso me demostró a mí que usándolo como forma preventiva era la mejor forma de usar, porque uno no cae, no se enferma. Gracias por los corazoncitos, gracias por compartir este video para que la gente que tenga aceites esenciales de una buena calidad realmente puedan sacarle provecho. Y usándolo así, de forma preventiva, usamos mucho menos. Entonces, bueno, esto es el On Guard. Recuerden que las recomendaciones que yo doy acá siempre van a ser sobre los aceites esenciales de doTERRA. ¿Por qué? Porque es la marca que yo conozco, es la marca con la que siempre me he usado para nosotros en la familia y la marca con la que trabajo. Entonces es con la que yo me siento cómoda, sé lo que recomiendo. Si van a usar algún aceite esencial de otra marca, ustedes mismos van a tener que hacer su investigación para ver la calidad del producto, si se puede ingerir, si no se puede ingerir. Un producto de calidad, un aceite esencial no tiene por qué no ingerirse. Hay plantas de las cuales se recomienda no ingerir el aceite esencial, pero la mayoría sí se puede usar aplicado, ingerido, obviamente sin exceder. Uno no debe excederse en nada porque ni siquiera agua, ni siquiera el agua es bueno en exceso. Sabemos que excediéndonos en agua, eso nos puede llevar hasta la muerte, y no digo ahogados, sino tomándola. Entonces, todo en medida, obviamente. Pero esto realmente hace la diferencia y uno se siente tan empoderado, tan seguro, saber que uno puede recurrir a algo para no padecer, o sea, no salir del padecimiento solamente, sino para no llegar a padecer de algo. Y sobre todo que no tiene efectos secundarios. Hola Yolito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maju. Y acá quien tenemos, acá está Robert, Adriana, Franca nuevamente, sí, Ana María, Ani, gracias por conectarse. Si se conectan ahora, hemos hablado de esta mezcla, de la mezcla del On Guard, que es fabulosa, fabulosa como prevención. Y obviamente si uno está resfriado, uno siente el alivio inmediatamente cuando lo usa, uno siente el alivio. Y depende cuánto tiempo duro, también va a depender de qué tan mal está. Si uno está muy mal, el efecto va a durar menos tiempo y va a tener que aumentar la frecuencia del uso del aceite esencial. Cada cuánto tiempo va a depender de qué tan mal uno se sienta. Recuerden un consejo, los aceites esenciales, si yo quiero que tengan un mejor efecto, no lo van a tener si yo duplico la dosis. ¿Cuándo va a tener un mejor efecto? Si yo duplico o acelero, digamos, acorto el lapso de tiempo en los que yo lo uso, la frecuencia. Entonces, si yo quiero intensificar el efecto de un aceite esencial y ya estoy tomando la dosis adecuada, dependiendo para qué sea o qué aceite esencial esté usando, 2, 4 gotitas, si quiero un mayor efecto, no lo voy a usar solamente 2 veces al día, lo voy a usar de 3 a 6 veces al día. Pero no voy a duplicar la dosis y en lugar de tomar las 2 o 4 gotitas, tomar 4 u 8. Porque estamos excediendo el uso que no nos va a dar un mayor beneficio, estoy desperdiciando el aceite. Entonces recuerden, ¿quieren mayor efecto? El secreto está, si ya están tomando la dosis adecuada, obviamente si es de muy baja, entonces habría que ajustarla, ¿no? Pero si ya están tomando la dosis adecuada, quieren hacer algo, acorten el tiempo de la repetición.
Es la mejor forma de tener un mayor beneficio con los aceites esenciales. Y como les decía, hemos estado hablando del On Guard porque me parece fabuloso como efecto. Es que yo no uso otra cosa, me encanta el aroma, me encanta el sabor. Eso sí, hay que tener precaución porque es un poco fuerte. ¿Por qué? Porque tiene canela y clavo. Los que ya me conocen deben de haber escuchado y se acordarán que los aceites esenciales de plantas calientes son aceites esenciales muy fuertes y esos no se pueden aplicar puros sobre la piel porque va a arder y van a como quemar y va a dejar hasta una mancha en pieles delicadas. Esos aceites esenciales solamente se pueden usar diluidos en coco fraccionado, ¿no? Con el coco lo metemos en un envase, que puede ser un spray, puede ser un rolón, y en el coco fraccionado ponemos las gotas necesarias, ¿no? Cuando es un aceite esencial caliente, vemos cuánto podemos aguantar en la piel para que no nos vaya a arder. Hay que tener mucha precaución. Y si vamos a usar esos aceites esenciales de plantas calientes ingeridos, no los recomiendo nunca ingerirlos, ni tampoco ponerlos directamente en el agua, porque como es grasa, los ojitos flotan y entonces nos van a arder el labio, y al usarlos, si vamos a usar como tratamiento y no de una única vez, van a enrojecer, van a inflamar todo el tracto y eso obviamente no es bueno. ¿Cómo los vamos a usar? Si es que los queremos usar, y son fabulosos, fabulosos, es en las cápsulas. En las cápsulas ponemos unas gotitas del aceite esencial, cerramos la cápsula y la ingerimos. Entonces va a caer, no va a inflamar, irritar toda esta zona, va a caer al estómago y ahí los jugos gástricos son tan fuertes que esto no hace ni cosquilla, ¿no? Gracias, Ania. Sí, buen dato. Diluido en miel es una muy buena opción. ¿Por qué? ¿Qué hace la miel? La miel hace que el aceite esencial emulsione en el líquido que vamos a tomar, en el agua que lo vamos a poner, en el té, porque como decía, la grasa va a flotar. Si yo pongo el aceite esencial primero en una cucharada de miel, y bueno, ya diluido en la miel lo ingiero para que no sea tan fuerte, o ideal, esa cucharada que tiene miel y aceite esencial, la pongo en el té o en el agua, se va a mezclar, o sea, eso se llama emulsionar, y entonces no nos va a afectar, no nos va a irritar el tracto, no nos va a arder los labios, y es una forma muy buena de tomarlo porque la miel podría decir que potencializa el efecto de muchas esencias. Realmente he visto efectos muy, muy, muy buenos. Entonces, vamos a ver cómo usarlo. Vamos a hablar del On Guard. El On Guard le decía que tenía plantas calientes, como es la canela y el clavo. Entonces, es una esencia fuerte, muy fuerte. Como decía, de un aroma muy agradable, porque tiene mucho naranja también, pero que va a arder. Entonces, yo me pongo directamente y lo uso de unos mini frasquitos, porque si vamos a usar una gota de esto es muy grande y me voy a quemar toda y voy a sentir que me ahogo. Entonces, ¿cómo sugiero usarlo? Usarlo ya sea en cápsulas que ya vienen listas, y las cápsulas de On Guard tienen además, acá dice On Guard Plus, o sea, On Guard más, porque tiene el aceite esencial de melisa. Melisa, si han escuchado hablar, es un aceite fabuloso. Tiene tantísimas propiedades y una de las más potentes es combatir las bacterias, los virus. Es muy, muy intenso en ese aspecto. Sí, yo te enseñé. Gracias, Ania. Qué lindo tener gente que recuerda lo que le enseñé. Entonces tenemos también en esta presentación, les muestro una de las capsulitas que es muy cómodo y podemos ingerir. Repito, cuando yo hablo de los aceites esenciales y digo el efecto que hacen y que se puedan ingerir, solamente me refiero a doTERRA. No puedo hablar por otras empresas porque ya sabemos que el más del 80% de los aceites esenciales que se venden en el mercado y que además aseguran ser 100% puros, no lo son. Por eso, al final de cuentas, muchos no se pueden ni ingerir y puede ser hasta dañino, ¿no? Entonces, acá ven la capsulita de On Guard. En esta capsulita nosotros ingerimos y podemos, no nos afecta nada.
y tenemos el beneficio. Bueno, lo podemos aplicar ingerido, lo podemos diluir, ya hemos visto con miel primero y después en alguna agua o un té. Podemos usarlo aplicado. Como es fuerte, si lo vamos a usar aplicado puro, sugiero que sea en las plantas del pie. ¿Dónde se aplica un aceite esencial? Normalmente un aceite esencial se aplica en el lugar que quiero algo efecto. Entonces, si va a empezar el resfrío por la garganta, sería ideal aplicarlo acá. Pero ¿cómo lo voy a aplicar? Voy a tener mi rolón preparado, o ya tenemos rolones que vienen listos, en donde el aceite de On Guard, la mezcla de aceites esenciales de On Guard, viene diluida para aplicar directamente sobre la piel. Si no lo tenemos, podemos hacer nosotros nuestra misma mezcla, porque puro les va a arder. Y podemos aplicarlo acá. Si lo tenemos puro y queremos el efecto del aceite esencial puro, lo aplicamos en la planta del pie. Y eso no es ningún problema. Cualquier aceite esencial que no les guste el aroma, pero que quieran usarlo porque conocen sus beneficios, o aceites esenciales, como les decía, de plantas calientes que son muy fuertes, una buena opción es usar la planta del pie. Porque en la planta del pie tenemos poros que absorben rápidamente el aceite esencial, además de todas las terminaciones nerviosas de la reflexología. Entonces vamos a estimular esa parte del pie y podemos demostrar, porque se ha demostrado, cómo el aceite esencial, el efecto del aceite esencial viaja en todo nuestro cuerpo en segundos. Y lo hemos visto haciendo una prueba de sangre antes de aplicar el aceite esencial, que se pone bajo el microscopio, y vemos cómo se comportan los glóbulos rojos. Usamos un aceite esencial, en el caso de la investigación se usó el Balance, que es una mezcla relajante, se aplicó en la planta del pie y a los 30 segundos se tomó la segunda muestra del brazo y se puso bajo el microscopio. El comportamiento de los aceites esenciales, de los glóbulos rojos, era otro, 30 segundos del pie hasta el brazo. Entonces ya sabemos que aunque lo apliquemos en la planta del pie, va a llegar a todo nuestro organismo. Al haber alcanzado, ¿cuánto se demora un aceite esencial en alcanzar todos nuestros órganos? Digamos, que llegue a la última célula en el último rincón de nuestro cuerpo, unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces sí va a llegar, sí se va a diseminar. Entonces una muy buena opción es usar los aceites esenciales aplicados y, por ejemplo, aplicados en la planta del pie cuando son así de fuertes. ¿Qué tan seguido? Como les decía, todo va a depender de cómo me sienta y también cómo vaya reaccionando mi organismo. En situaciones crónicas que yo no he tenido a la mano, o ha sido muy rápido y me he enfermado y de repente tengo un montón de fiebre y me siento muy mal, puedo usar el aceite esencial cada 3 horas sin ningún problema. O sea, no es para hacer una dosis así regular todos los días, no, es solamente en ese momento de situación crítica, extrema, para sacar nuestro cuerpo adelante, y eso normalmente es unas horas, máximo un día, y después uno va espaciando la colocación o la aplicación, la ingesta del aceite esencial. Tenemos tablas donde también les damos una recomendación: cuánto es lo máximo que se sugiere usar en dosis diarias. Es decir, si yo uso todos los días aceites esenciales, no un día, en un día podría excederme un poquito y no pasa nada, pero si yo los uso todos los días, ¿cuánto máximo debo usar sin que pueda afectar mi organismo? Hola Diana, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Antonio y Cindy, gracias por conectarse. ¿Les queda claro? Por lo menos ya sabemos, hay algo que no les había dicho que quería decirles al principio. ¿Por qué hacen esto los aceites esenciales? ¿Qué tienen que hacen esto? Pues las plantas producen los aceites esenciales justamente para eso, para defenderse de los patógenos que están en el medio ambiente y que las pueden agredir. Entonces yo digo que es como un misil dirigido, porque la planta, igual que nosotros, tiene bacterias que nos protegen. Nosotros tenemos la flora intestinal, son bacterias, las buenas, que nos protegen y que sin ellas no tenemos un sistema inmune eficiente. Las que tenemos sobre la piel y nos protegen. Así, las plantas también tienen las bacterias que ayudan en el proceso de protección y otras, los patógenos que las agreden. Y ellas han creado el aceite esencial para defenderse. Yo digo que son misiles dirigidos porque van solamente a atacar el malo.
Por eso son tan efectivos y por eso no tienen efectos secundarios, porque no nos está matando nada de lo que necesitamos. Y eso es lo más interesante. La naturaleza es muy sabia. Y si nosotros queremos recrear algo, porque sabemos que la medicina es una copia de la naturaleza, ¿no? Se encontró alguna planta en la naturaleza que tenía un beneficio para nuestra salud, se analizó, se vio el componente de mayor concentración y ese es el que replicamos. Y ahí está el problema, replicamos solamente el de mayor concentración. Que sí, nos puede sacar de situaciones extremas, nada en contra de eso, pero no hace mucho sentido usarlo como prevención o en una situación normal. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos secundarios. Al ver ser solamente una cosa, crea un desbalance en nuestro organismo. Además que sabemos que de paso muchos nos dejan sin flora intestinal y es ella la que se encarga de más del 70% de las defensas de nuestro organismo. Y que si tomamos antibióticos y la hemos destruido o se ve afectada, nos vamos a demorar más de un año en recuperarla. Yo no sabía eso, más de un año. Entonces es indispensable usar los pre y probióticos para fortalecer eso. Les he hablado bastante, les he dicho sobre la historia, un poquito sobre cómo funcionan los aceites esenciales, porque creo que eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a poder confiar, a usarlos, al entender por qué nos benefician tanto. Y ahora voy a decirles algunos más, pero les voy a decir algunos porque en doTERRA tenemos más de 170 aceites esenciales. No nos alcanzaría la tarde para nombrarlos nomás. Y además, porque la mayoría tiene un beneficio antiséptico, antibacterial, casi todos, ¿no? Anti muchas cosas. Y vamos a nombrar, digamos, los más comunes, los que tenemos más al alcance, los que quizás son los más potentes, pero hay muchísimos y como les digo, no nos alcanzaría la tarde. Una combinación que me parece muy, muy interesante y de la cual sí me gustaría hablar en especial es de la combinación de tea tree o árbol de té y orégano. ¿Y por qué es esta combinación tan importante? Porque en sinergia los aceites esenciales se complementan y esto es un dúo muy intenso. ¿Qué hacen? Ojo que el orégano es un aceite esencial de planta caliente, como les comentaba al principio, que no se puede aplicar puro sobre la piel porque les va a quemar, les puede dejar hasta una mancha como si se hubiesen quemado para las pieles delicadas. Y si se va a ingerir, ojo, no directamente porque es más fuerte que el rocoto, el picante que hayan comido en cualquier sitio. Para eso está ya diluido, como decía Ania, gracias, en miel. O podemos usar cápsulas para que al pasarlo no nos irrite toda esta zona, todo el tracto. Y que, bueno, cuando se disuelva con donde están todos los ácidos del estómago y esos son aún más fuertes. Bueno, esta combinación es lo máximo para combatir las bacterias resistentes. Las que han formado, ya se han encapsulado y las que tienen lo que se dice en inglés un biofilm, esa mucosidad que crean para protegerse y defenderse de los antibióticos a las cuales las bacterias se vuelven resistentes. Pero este es el dúo dinámico para eso. Esas bacterias de las clínicas, las resistentes, si en algún momento se ven enfrentados a algo así, les recomiendo mucho esto. ¿Qué hacen? La melaleuca se encarga de destruir ese envoltorio, ya sea la cápsula o el biofilm, esa mucosidad, de destruirla para que entre luego el orégano y mate la bacteria. Entonces es una combinación sumamente potente de la cual me gusta hablar mucho. Cómo usarla, es ideal si la queremos usar también cuando hay sinusitis por esa potencia que tiene y porque esas situaciones normalmente son crónicas. ¿Cómo se puede usar? Estos ambos se podrían ingerir, no hay ningún inconveniente, ideal sería en la cápsula, pero también se pueden usar aplicados y ojo,
como el orégano es tan fuerte, o lo diluyen o mejor lo aplican en la planta del pie. Si no lo van a usar diluido y lo van a aplicar en la planta del pie, después tienen que con mucho cuidado lavarse muchísimo las manos. Más de una vez es mi recomendación, porque quedan mini residuos que uno cree que no tiene nada. Y basta que uno haga así. Me acuerdo en una feria, simplemente había cerrado el frasco de la canela, que también es otra planta caliente, hice así y me quedó un bigote rojo. Yo sentía que me ardía un montón y no sabía por qué era. Y cuando me dijeron que tenía un bigote rojo, me acordé, ¿no?, que como el calor, en algún momento debo haber hecho así. Y tenía un mini restito porque no lo toqué, nada, ¿no? Entonces sí hay que tener mucha precaución. Por eso es importante saber cómo usar los aceites esenciales. Si ya tienen los aceites esenciales, no dejen de preguntar a la persona que se los dio. Con mucho gusto me pueden contactar y yo les puedo dar las recomendaciones, ¿no? Porque son seguros, son fabulosos, hacen la diferencia en nuestra vida. Hay un antes y un después cuando empezamos a usarlos, pero también hay que saber cómo usarlos, ¿no? Sí, a Ania le pasó con la Casia, y eso que ella se lavó las manos, ella me comentó, se había lavado las manos después de usarla, y luego se va y se ducha y se quiere lavar la cara, y todavía debe haber quedado un residuo, y le ardía, se puso roja, colorada. Son gajes del oficio, pero menos mal ya tenía las manos lavadas. Imagínense cómo hubiese sido si no se las hubiese lavado. Ok, entonces, este dúo me encanta hablar con él por eso, por esa potencia que tiene. Y han hecho investigaciones de cómo llegan los aceites esenciales, porque como se evaporan, sabemos que son volátiles, se evaporan fácilmente, por eso es muy importante tenerlos siempre bien cerrados. Llenan un plato de esas bacterias resistentes de las clínicas, ponen dos platos, uno aquí, el otro aquí, y ponen entre los dos un algodón que han humedecido en el orégano. No lo pasan, solamente lo ponen ahí. Con lo que se evapora, con las moléculas que salen y luego alcanzan el entorno, se mataron esas bacterias. Si uno desinfecta una superficie con los productos que tenemos de On Guard, o hacemos nuestro propio producto con el aceite esencial, la superficie queda libre de bacterias por una semana. Es increíble el efecto que tiene. Sí, Ania me dice que olía muy rico. La Casia, si quieren usarla, es espectacular. Me encanta el aroma. Es como un poquito en el fondo almendra. Y es buenísimo porque la fortalece a uno en tomar las decisiones para llevar a cabo, ¿no? Para dar ese primer paso que a veces tanto nos cuesta. Pero ojo, es un aceite esencial de plantas calientes, así que mucha precaución en cómo lo usan. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido con lo que yo considero quizás los aceites esenciales más importantes. ¡Ay! El eucalipto. El eucalipto, sobre todo contra virus, y es fabuloso además para todas las vías respiratorias. Es fabuloso, fabuloso. Algo tan común y silvestre, digamos, y tan económico además. Los cítricos, el limón, la naranja. La naranja es impresionante. El limón se usa para desinfectar superficies, para limpieza en el hogar, para quitar malos olores. Y la naranja silvestre, uno de los componentes principales de la mezcla de On Guard. Los cítricos en general, por ser antioxidantes muy potentes, pero el limón, la naranja, tienen muchas propiedades más, además de fortalecer nuestro sistema inmune, y tenemos acá la ventaja de que son muy ricas. Recuerden, estoy hablando de doTERRA y las podemos usar en nuestra agua. A mí me encanta, yo uso el agua casi siempre, todos los días con limón. Es lo que más me gusta, no me cansa, pero uno puede usar cualquier aceite esencial, cualquier cítrico. Sobre todo los cítricos son muy agradables, todos fortalecen el sistema inmune, todos tienen un factor calmante, todos tienen un factor antidepresivo y bueno, se diferencian en las otras propiedades que tienen, pero estos son buenísimos. Pero a ver, ¿quién me dice qué precaución hay que tener con los aceites esenciales de los cítricos? Las que han visto mis reels, de haber visto el reel en donde salgo manchadita. Y sí, ajá, exacto, Ani. Los cítricos
los aceites esenciales de los cítricos no se deben de aplicar sobre la piel que se va a exponer por mucho tiempo al sol, porque nos puede manchar. Sí, bravo, Ania. Los cítricos manchan. Depende de la piel, qué tan intensa puede ser esa mancha o qué tanto tiempo me he expuesto al sol, ¿no? Entonces no hay que exponerse al sol con uno aplicado los cítricos. Los puedo ingerir y no pasa nada. Los puedo aplicar debajo de la prenda. Si tengo una vestimenta, debajo de la vestimenta puedo poner el aceite esencial, no pasa nada. Si simplemente salgo a recoger algo en el jardín o camino una cuadra a la siguiente casa, al siguiente negocio, hasta mi carro, que a veces puede estar un poco más lejos, no va a pasar nada. Lo que sí no puedo hacer es ir a la playa si me he aplicado el aceite esencial de un cítrico y asolearme, ¿no? Porque obviamente ahí sí me va a quedar una mancha y hasta puede ser como una quemadura que me queda muy, muy sensible. Depende de la piel, ¿no? O si voy a hacer una caminata, o si sé que tengo que esperar mucho tiempo a un bus y no estoy bajo techo, estoy en el sol, obviamente entonces no me lo aplicaría en ninguna parte del cuerpo que esté expuesta al sol. Es lo único que habría que tener en consideración. Luego hemos hablado de la canela, el clavo, y sobre todo el clavo, que es un antioxidante muy potente, es potentísimo. Y es como, creo que 1000 veces más potente que el clavo fresco. La capacidad de ORAC, ¿no? Uno mide la capacidad antioxidante de algo con la medida ORAC. Entonces, y este es potentísimo, potentísimo. ¿Qué más? Hablé de uno de los componentes del Longard, el romero. El romero es un aceite esencial muy, muy bueno y fortalece nuestro sistema inmune, es muy potente en eso. Además que es buenísimo, si me lo aplico en el cuero cabelludo para fortalecer el folículo capilar, o sea, es muy bueno para el cabello y muy bueno para la memoria. Se van a fijar que los aceites esenciales tienen el efecto relacionado, por ejemplo, el efecto emocional, con algo que yo utilizo físicamente, o acá el efecto intelectual de la memoria, y lo tengo que aplicar en la cabeza porque además es bueno para el cabello, ¿no? Entonces van a ver mucha relación en eso, o los aceites esenciales que nos protegen no solamente de los bichos, de las bacterias que hay y nos fortalecen el sistema inmune, sino es también desde el punto de vista energético. Y tenemos el copaiba. El copaiba, tengo un reel de esto y voy a hacer un video nuevamente sobre este tema por lo fabuloso que es. Todos conocemos y escuchamos las maravillas del cannabis. Y sí, es cierto, es una planta con muchos beneficios. Lo que no sabemos es que la mayoría de las plantas del cannabis casi no tienen aceite esencial, y el aceite esencial que tienen no tiene buenas propiedades. Hay que fijarse en la especie. Otra cosa que no sabemos es que el mejor cannabis que podamos encontrar a nivel mundial, la mayor concentración del cannabinoide, es el componente que nos favorece en la salud, está como máximo en un 35%, porque la planta no lo trae en mayor concentración. La copaiba es un árbol del Amazonas. Y adivinen qué porcentaje del cannabinoide tienen. A ver, ¿quién acierta? A ver, ¿qué me ponen? Sí, 35% es lo mejor que pueden encontrar en el cannabis. Y bueno, yo estoy fascinada con esto, entonces debe ser más. A ver, 60, muy cerca, 50, 45. Bueno, la mínima concentración que van a encontrar del cannabinoide en el copaiba es de un 65% o más. 50, cercania, pero no del todo, es más, 65%, gracias. 65%, entonces es súper eficiente. Entonces todo lo bueno que hayan escuchado hablar del cannabis, lo tienen acá, de una empresa que pueden confiar y en casi la doble concentración. Y una calidad en un aceite esencial, y eso es lo importante de los aceites esenciales, que si son realmente puros, se absorben no solamente rápido por la piel, sino van a atravesar la membrana celular.
la van a atravesar. Si está en la membrana, la van a atravesar. ¿Y por qué eso es importante? Porque van a tener un efecto dentro de la célula. Por eso son tan potentes los aceites esenciales, cuando son 100% puros. Y tengo una última mezcla que me gusta poner acá, que es una mezcla respiratoria, ya que las vías respiratorias están muy de moda ahora y hay que cuidarlas. Sí, Ania me dice que es bastante, sí, es casi el doble que el mejor cannabis, y que obviamente no siempre vamos a tener acceso al mejor, pero digamos que consigamos el mejor a nivel mundial, el copaiba tiene el doble. Entonces también el efecto es mucho mejor. Entonces acá, el Breathe. El Breathe es una mezcla respiratoria que también nos ayuda al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tiene la melaleuca, que es el árbol de té, porque tiene limón, porque tiene eucalipto, tiene menta. Entonces es una mezcla creada para fortalecer y despejar nuestras vías respiratorias, pero que también va a fortalecer nuestro sistema inmune. Nos apoya, por ejemplo, en alergias, se puede usar en el difusor. Esta mezcla no se ingiere. El eucalipto tampoco. Esto se usa solamente aplicado o en el difusor. Recuerden. Pero siempre me pueden preguntar. Y una recomendación, si tienen menores en casa o quieren recomendar esto a una persona que tenga menores, es fabuloso, hace la diferencia, porque uno lo puede usar de forma preventiva. El niño, el bebé, no se tiene que resfriar, no tiene que pasar ahogado en la noche. Podemos hacer algo antes de llegar a ese estado. Y de por sí así evitamos las infecciones que luego nos hacen correr a un doctor que nos va a recetar un antibiótico. Usemos esto a tiempo. ¿Cómo lo vamos a usar? Eso sí, tengan precaución en lo siguiente. Los niños menores de 6 años, o sea, 6 años, a partir de los 6 años recién van a poder usar las esencias puras, obviamente en menos cantidad, pero puras. Antes de los 6 años no se usan puras, siempre diluidas con aceite de coco fraccionado. Se puede diluir con cualquier aceite portador, pero sobre todo cuando son bebés yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el aceite de coco fraccionado tiene muchos beneficios en comparación a cualquier otro aceite portador. Moléculas pequeñas que van a permitir la absorción y que llegue hasta trabajar dentro de la célula el aceite esencial. No tiene aroma, no interfiere en el aroma, en la aromaterapia, que es algo que en milésimas de segundo va a reconocer nuestro cerebro y va a mandar señales para producir más o menos de algo en nuestro organismo. Además de otros factores como que no se pone rancio, como tienen moléculas pequeñas se absorbe también fácilmente, es muy agradable. Entonces mi recomendación es siempre aceite de coco fraccionado. Entonces niños menores de 6 años no los usan puros, sí los usan diluidos. Depende de la edad y el tamaño del niño. Pueden revisar, tengo una tabla compartida, pero me la pueden pedir también. Y no lo ingieren. Recuerden, niños menores de 6 años no ingieren los aceites esenciales, no importa, aunque se puedan ingerir. ¿Ok? Ok, entonces eso fue. Ahí tengo la mayoría, por si acaso el copaiba también viene en cápsulas para poder ingerirlas fácilmente, pero es un aceite esencial que no tiene un gusto muy intenso, entonces se puede echar en algún batido o poner en la miel primero y mezclar con algo. Y eso sería todo por hoy. Espero haber podido transmitir el usar los aceites esenciales como prevención para no resfriarse, para estar con un sistema inmune fuerte, el sentirnos confiados al salir, al compartir con personas, aunque hayan estado enfermas, y en caso de haber estado en esas situaciones, aumentar la dosis para que nuestro cuerpo tenga con qué defenderse. Y claro, si ya hemos caído, si estamos enfermos, esto es fabuloso, no nos afecta negativamente, no tiene efectos secundarios y nos hace recuperarnos muchísimo más rápido. Y como yo digo, en el momento de usar el On-Guard, inmediatamente, pero sí, inmediatamente se siente un alivio. Y no está bloqueando nada como la medicación normal. La medicación tradicional, alópata, lo que hace es bloquear la producción de algo en nuestro organismo que nos hace sentir mal.
pero que nos hace sentir mal porque debemos de cuidarnos. Entonces, si no nos cuidamos, entonces nos exponemos más y nos podemos poner peor y estamos además forzando a una situación nada saludable a nuestro organismo. Los aceites esenciales no bloquean nada. Los aceites esenciales apoyan a nuestro organismo para que tenga la fuerza para salir adelante. Entonces es impresionante cómo lo apoyan porque inmediatamente uno se siente mejor. Claro que si ha estado muy mal, se siente uno mejor y a medida que va pasando el efecto va decayendo y entonces es momento de tomar la siguiente dosis. Y uno va a ver como de un día al otro va mejorando y uno va pudiendo espaciar el uso de los aceites esenciales. Si les ha gustado, si conocen personas que están buscando una alternativa natural, pasen este video. Si conocen a gente que tiene aceites esenciales y los tienen en una esquina, compartan el video para que saquen el provecho o pídanselos para usarlos ustedes. Y si ustedes ya los tienen, ya saben cómo usarlos y sacarles al máximo provecho. Y usándolos así como prevención, usan mucho menos además. Gracias por haber estado presentes hasta el final. Los que se han conectado luego y no han podido ver el inicio, lo van a poder ver inmediatamente porque la grabación de este video sube en pocos minutos. Nos vemos el próximo jueves. No voy a poder transmitir, la capacitación se alarga para todo el día, pero lo retomo la semana siguiente. Gracias.